Bueno, vamos ahora a ver otro ejemplo. Dice, el dueño de un restaurante quiere asegurarse que los pedidos de sus clientes sean atendidos con prolijidad. Los mozos llevan los pedidos hasta la cocina, donde los colocan en un rotador de tarjetas tipo Rolodex, que es ese aparato que vemos en la imagen. Y cuando el cocinero se libera, saca la primera y prepara el plato allí indicado. El dueño quiere saber cuál es el próximo plato a preparar y cuántos pedidos atiende el cocinero cada día. Y además, cuál fue el día con menos pedidos. Bueno, fíjense que el algoritmo a priori no es tan evidente. Tratemos de pensar cómo resolver esto y no es que nos sale inmediatamente, pero tampoco nos sale su especificación. ¿Okay? A diferencia del problema anterior en el que Esteban les dio un enunciado y lo formalizaron mediante una especificación, si quieren, matemática, en este caso no es tan evidente y el motivo por eso, por el cual nos pasa eso o nos vemos en este problema, es que la formulación del problema está dada en un lenguaje natural. ¿Okay? Es un problema cotidiano, como modelado de una serie de operaciones de un restaurante, y que no está tan ligado a la matemática. ¿Okay? Está claro que necesitamos algo riguroso y formal para poder pasar hasta el algoritmo, pero no está claro qué va a ser ese elemento, ¿okay? Cómo vamos a hacer ese pasaje. Y en eso vamos a estar la clase de hoy y la próxima también. Pero sí podemos al menos hacer algunas observaciones. Y fíjense que si miramos el enunciado nuevamente, hay ciertos tipos o tipos los tipos de resultados que podemos obtener que van a tener valores distintos. Por ejemplo, vamos a necesitar naturales para poder modelarlo. ¿Por qué? Porque tenemos los días, hay que contarlos, los días pasan. Y tenemos también platos. ¿Okay? Sabemos que vamos a tener que de alguna forma operar con esos platos porque son los que se va encolando en el restaurante, se van agregando al Rolodex. Pero además hay varias operaciones asociadas a estos tipos. Para poder modelar esto, para poder organizar este proceso de modelado, vamos a usar una nueva herramienta para poder modelar, que se llama tipo abstractos de datos. Vamos a usar también la sigla TAD por las iniciales, tipo abstracto de datos. Y es una herramienta que existe desde los 70 y incluso, ahora vamos a hacerlo de manera formal en esta parte, o en la teoría y en parte de la práctica también, pero hay contrapartes, implementaciones de estos tipos de datos en la mayoría de los lenguajes de programación. Bueno, primero, ¿qué es un tipo? Okay, estamos hablando de tipos abstractos de datos. Bueno, vamos a empezar a particionar un poco esas palabras para entender más o menos de qué se trata. Un tipo, tal y como lo entendemos, su definición es que es un conjunto de valores asociados a operaciones. ¿Okay? Tengo el tipo entero y hay ciertas operaciones que yo puedo hacer sobre el conjunto de valores que puede tomar ese tipo. ¿Okay? Un tipo abstracto va un poco más allá. Y en realidad no es que no conocemos, acá dicen no conocemos, pero en realidad es que no nos interesa tanto la forma de esos valores. Nos interesa más un poco saber qué operaciones podemos realizar sobre ellos. Y la única manera de obtener información sobre esos tipos va a ser a través de las operaciones que definen. Ahora vamos a ir desglosando un poco más. Bien, fíjense que hasta ahora habíamos nombrado que había platos, había días y había al menos algún restaurante. ¿Okay? ¿Qué nos interesa saber de estas cosas? ¿Qué es lo que nos importa? Porque en cualquier proceso de abstracción, estamos hablando de tipos abstractos, en un proceso de abstracción lo que queremos es siempre destacar aquellos aspectos que son relevantes y medio que dejar de lado o ignorar lo que nos parece que no es relevante. Es un proceso de limpieza, si se quiere, de esa consigna original. Bueno, sabemos que hay platos que los vamos a necesitar, que hay días y los vamos a necesitar, y hay restaurantes y los vamos a necesitar para nuestro modelado, pero tampoco sabemos, hasta ahora no dijimos qué es lo que vamos a necesitar de cada uno. Bueno, de los días, medio que lo nombré al pasar, los días pasan, ¿ok? Queremos contarlos, saber que son distintos. De los platos, bueno, a priori, con poder diferenciarlos entre sí nos alcanza. Fíjense que el problema nunca habla, no sé, de platos específicos, por ejemplo, no sé, de los postres, no habla de una carta. Si hubiese habido algunos de esos elementos en la formulación, quizás íbamos a necesitar tener alguna forma de diferenciar platos y de identificarlos de otra manera, pero por el momento con diferenciarlos nos alcanza, ¿ok? No necesitamos
más complejidad sobre esos platos. Y de los restaurantes vamos a ir viendo porque son muchas cosas, así que lo dejamos para un poco más adelante. Bien, la forma de escribir, o de escribir el TAD va a ser esta. Usaremos una cosa que se llaman renombres. Fíjense que, por ejemplo, el TAD día lo definimos como naturales. TAD día es natural. O el TAD plato es string. ¿Okay? Al principio habíamos dicho que los días tenemos que contar, por eso vamos a usar los naturales. Y los platos, con poder diferenciarlos, está bien, así que usaremos el string. Fíjense que cualquiera o en algunos de ustedes se pueden estar preguntando si podríamos haber usado directamente string. ¿Okay? Podríamos, en vez de renombrar el string como un plato. Bueno, sí, la verdad es que sí se puede. El tema es que no necesariamente es lo que queremos hacer. Fíjense que estamos tratando de especificar el problema de una manera, o usar un lenguaje de especificación que nos permita abstraer ciertos conceptos y llevarlos más a la forma del problema. Así que si usamos string no sería correcto del todo, porque en realidad el tipo de datos que necesitamos es un plato. ¿Okay? Para el restaurante el string no tiene sentido, pero los platos sí. ¿Okay? El cocinero no ve strings, ve platos. Así que debemos movernos de la forma en que representamos eso quizás con una computadora y estar más cerca de la definición del problema. Pensemos ahora el restaurante. Fíjense que es mucho de golpe, son varias cosas, pero vamos a ir desglosándolo de a poco. En principio tenemos algo similar a los tags sencillos de recién. El tag restaurant tiene un tag para abrir, el tag que es tag, y un tag para cerrarlo que es fin-tag. ¿Okay? Así empezamos y cerramos la especificación del tipo abstracto de datos. Después le damos un nombre, restaurant, y ahora después vamos a ir viendo más o menos cuáles son, o sea, cómo definimos estos elementos. Por el momento, digamos que el género, los géneros son la forma en que podemos referirnos o podemos usar este tipo. En este caso lo vamos a usar como restaurante, es bastante obvio. Podríamos querer usarlo de otra manera, pero nuevamente no tendría sentido no usar nombres asociados a este problema. Hay que tratar de usar nombres representativos. Y lo mismo para las operaciones que vamos a ir definiendo. Fíjense que las operaciones tienen es un lenguaje formal de especificación, así que vamos a, de alguna forma, tener siempre la misma sintaxis. Los lenguajes, sabemos, tienen al ser un lenguaje, tiene sintaxis o gramática y tiene una semántica. ¿Okay? Ahora estamos viendo la parte, si se quiere, sintáctica de esto. Bueno, así lo describimos. Las operaciones, en este caso, son inaugurar, que no recibe parámetros. Todo lo que está después de la flecha son los valores que retornan. Lo que está antes son los parámetros. Entre los dos puntos y la flecha son los parámetros. La función de inaugurar lo único que hace es darme un restaurante nuevo. La cantidad de platos pendientes, yo le puedo pedir al restaurante la cantidad de platos pendientes. Y recibe como parámetro un restaurante, ¿okay? Es el restaurante que está siendo consultado y me devuelve un natural. ¿Okay? ¿Cuántos platos pendientes tiene en ese Rolodex que vimos al principio? Después otra operación que vamos a querer hacer es, por ejemplo, próximo pedido. Y ahí recibe el restaurante nuevamente y me retorna el plato. ¿Okay? El plato que habíamos visto que lo definíamos como string. Fíjense que hay algo más en esta definición y son las llaves. Las llaves son las restricciones que necesitamos que se cumplan para poder realizar esta operación. En este caso, para poder devolver el plato, tiene que haber alguno pendiente, por lo tanto le pedimos que la cantidad de platos pendientes de ese restaurante sea mayor a 0. ¿Okay? Bueno, no voy a leer todas las operaciones, pueden ir mirándolas uno a uno ustedes. Están las filminas o las slides disponibles en el campus. Pero fíjense que en todas pasa lo mismo. Podemos tener otra que quería mostrar, porque acá hasta ahora tienen o no tienen parámetros o tienen uno. Hay una que tiene dos, que es tomar pedido. Fíjense que para tomar un pedido no solo me importa el restaurante, sino también el plato. ¿Okay? Tengo dos parámetros, por eso dicen restaurante y plato. Y me retorna un restaurante. ¿Okay? O me devuelve el restaurante con ese pedido agregado a su cola de pedidos. Fíjense que nos interesan solamente los nombres, los parámetros y qué tipos retornan, al menos para definir las operaciones. Después vamos a ver más adelante cómo esto le damos una vuelta más de rosca y cómo se implementan estas cosas.